Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, listos como siempre para acompañarles en el único podcast en vivo de la televisión venezolana con un nuevo tema que seguramente nos va a llevar a la reflexión. ¿Cómo estás, Roger Villegas? Muy buenas tardes para ti, Jocelyn, y para toda la audiencia que sintoniza a esta hora Al Día. Bueno, un nuevo capítulo, el hombre y sus circunstancias. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo pienso que si uno no vive ciertas cosas, obviamente cuando hablamos de circunstancias hablamos de lo que está alrededor, ¿no? Si uno no vive a veces ciertas cosas o no se desarrolla bajo cierto entorno, quizás no tienes la capacidad de desarrollar o cierto carácter o ciertas experiencias que te permitan actuar incluso de forma diferente ante estas mismas circunstancias que pudiesen presentarse a lo largo de la vida. Ponemos algunos ejemplos. En el caso de familia, a veces en un mismo entorno son mismos hermanos criados bajo la misma, mismos padres, el mismo entorno, el mismo lugar. Ajá. Y bueno, tienen personalidades totalmente distintas y reaccionan según su carácter, su personalidad ante alguna circunstancia de una forma u otra. Algunos son más sensibles, otros tienen un carácter un poco más airoso, puede ser un poco más empáticos, otros quizás un poco más reservados, extrovertidos. Es decir, hay muchas características que nos definen, pero sin duda alguna que hay circunstancias también. Por ejemplo, colocamos el caso de Venezuela. Esa capacidad de resiliencia es sin duda algo que nos ha caracterizado durante muchísimos años, de también ser echados para adelante, ¿no? Solidarios. Por ahí mucho se ha hablado de esta caracterización por estos días, sobre todo por José Gregorio Hernández, ¿no? Desde ese venezolano ideal definido en esta figura que hoy es nuestro santo. Sí, capaz incluso de lidiar con dolores propios, pero ayudar a curar incluso las almas desde el punto de vista médico, también físico, a otras personas, ¿no? Una persona que vivía, digamos, una vida en favor del otro. Exacto. Que es como una característica que damos de repente a los venezolanos, y por eso decimos que representa como desde el punto de vista de hacernos lo que dejó de legado y de personalidad, que se parece mucho a con lo que nos identificamos muchos venezolanos y venezolanas. Y ese ejemplo yo creo que es fundamental. Si de repente nosotros no hubiésemos vivido nuestra historia patria de la forma en la que la vivimos, si no hubiésemos tenido como ese legado, como esa historia allí, exacto, ese referente, nos ha acompañado hasta nuestros días, pero eso se ha ido también modificando con las situaciones que hemos vivido, sobre todo en los últimos años, donde le damos la vuelta a todo, donde resolvemos como de cierta manera, le damos como, bueno, otra cara a una situación. Quizás si nosotros no hubiésemos transitado estas circunstancias, no tendríamos esos nervios de acero que a veces dicen que tenemos en otros momentos, ¿no? En otras circunstancias. O sea, yo creo que sí se puede modificar la personalidad, incluso el carácter de una persona, según lo que viva. Y no es lo mismo de repente si tú dices, bueno, si no hubiese nacido aquí o soy venezolano y me fui como muy pequeño, de repente no tendría la misma visión de una persona que ha transitado pues todos estos años. Creo yo, esto es una opinión como muy personal. Sí, también ahí nos colocaríamos en analizar, ¿no? Porque que lo hemos conversado en otros programas, que por ejemplo, porque en determinada zona de Venezuela salen, no sé, más peloteros que en otra, o futbolistas. O sea, es decir, como el entorno también te va moldeando. De una u otra forma te condiciona, no sé si te condiciona o más bien te motiva porque el tema del ejemplo o alguna persona que tú quieras seguir marca como la pauta para los demás. También tiene que ver con eso. Exacto, y eso me da pie también a mí para decir, creo que lo conversábamos incluso antes de empezar este espacio, que ahí ves qué es lo que haces con esa circunstancia. O te condiciona o te motiva. O bueno, si salen peloteros, de repente eres futbolista, quizás no eres esa misma rama, pero haces otra cosa, podría ser. Nuestro programa del día, el hombre y sus circunstancias, yo creo que da espacio también para llevarlo a distintos momentos, a distintos aspectos. Usted puede participar con nosotros a través de @aldia.tv8, @RogerVillegasTV y @Jocelyn Correa. Vamos a ver qué dice Carlos, ¿te parece? Adelante. Es una de las frases más traducidas del mundo. Las circunstancias hacen al hombre. Seguramente la has escuchado y la has usado. Pero como muchos dichos que viajan en el tiempo, esta frase llegó mutilada a nuestros días. La verdadera enseñanza fue cortada. El gran filósofo estoico Epicteto la enunció de otra manera. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. No crean quién eres, lo muestran. Las dificultades económicas y los retos laborales no nos hacen buenos o malos. Simplemente exponen lo que ya llevamos dentro.
nuestros valores, nuestras virtudes y sí, también nuestras debilidades. El estoicismo nos enseña que no se trata de culpar el entorno, se trata de entender que la verdadera medida del carácter aparece justo en lo difícil. El verdadero poder está en cómo elegimos responder. En este momento que todos atravesamos retos, aplicar esta frase es comprender esto. Cada situación difícil es una oportunidad única para conocernos mejor, para fortalecer nuestro carácter. La circunstancia es el espejo, la decisión es la esencia. ¿Qué quieres que el mundo vea de ti? Piensa en esto. ¿Tú qué revelas? Bueno, entre muchos dichos, ¿no? Dicen que cuando llueve te pones a llorar o vendes paraguas, por ejemplo. Ahí también hay dos circunstancias. Tú ves qué posición asumes según sea la condición que te está apremiando en ese momento. Sí, por eso decíamos antes de irnos con Carla, o sea, ¿qué haces con esas circunstancias? Hay gente que le da la vuelta, ojo, no se trata de vivirla de una u otra manera, se trata de vivirla de la mejor forma posible y obviamente todo el mundo lo va a vivir de una forma distinta. Exactamente. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy que seguramente nos va a dar otra perspectiva. Seguramente tiene circunstancias que quiera compartir con nosotros. Así es, vamos a conocerla de inmediato. El hombre y sus circunstancias. Yo se le iba a decir algo. ¿No? Ah, bueno, presenta de invitado. María Fernanda, que es socióloga. Mafer, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Mira, háblanos de tus circunstancias, de cómo percibes eso que decíamos hace un rato. ¿Tiene la capacidad una circunstancia de modificar el carácter de una persona? Puede ser distinto si a veces decimos, si hubiese nacido aquí o si hubiese pasado esto, porque nos pasamos la vida diciendo si hubiese hecho, si hubiese tomado tal o cual decisión. Al final el pasado quizás no importa tanto, importa realmente lo que transitamos en el presente. ¿Cómo lo ves tú? Bienvenida. O el carácter. O sea, es decir, Carla hacía dos planteamientos. ¿Es esto o más bien la situación te devela quién eres, ¿sabes? Puede ese ser es también. Pero bueno, Exacto. ¿qué más ¿Cómo lo nos miras diga? tú? Exacto. Ajá. Bueno, mira, podríamos comenzar en realidad en entender que vivimos en un mundo complejo. Es una definición en la que he venido trabajando porque no es una sola arista que nos define. Son muchas de estas que en realidad intervienen para que sea el ser humano o la persona o el hombre o la mujer. ¿Cuáles son esas circunstancias Bueno, o esas mira, situaciones? Comenzando, cuando nosotros nacemos, cuando nace el ser humano es muy individual y en realidad no está muy pendiente de su sociedad o de ser una persona social. Lo que está pendiente es de aprender qué lo rodea y cómo se puede comunicar con eso que lo rodea, ¿no? Entonces ahí nosotros conseguimos en esos primeros 7 años de vida. Que es como la primera infancia. Claro, que es la conformación del carácter. Ahí en la conformación del carácter, en esos primeros 7 años, no se imaginan lo importante que es para todos los niños los primeros 7 años de vida. Y cómo eso definirá el resto de su vida en términos de sus miedos, en términos de sus paradigmas, en términos de sus dogmas hacia el mundo que esa persona va a construir o esa persona quiere construir. ¿Y qué otras cosas pudiesen modificar? ¿Qué es lo que somos como seres humanos a lo largo de nuestra vida? Que mencionamos en principio. Bueno, mira, en principio, obviamente, siempre va a ser la familia. La familia es un núcleo fundamental y como esta esté conformada y cuáles sean las rutinas y los paradigmas de esta familia, va a influir mucho en esa persona o en ese joven para que esa persona se desarrolle, porque a partir de ahí es que vienen también las creencias del niño o del joven. Estas creencias pueden ser religiosas o pueden ser económicas o pueden ser culturales. Por eso es un mundo complejo, porque creo que nosotros como seres humanos tomamos un poquito de cada una de esas cosas como para conformar una identidad. Vamos construyendo. Exactamente. Y cuando tú mencionas esto de estos 7 años, ¿a tu juicio crees que esto está, es decir, todo el mundo lo sabe, es de dominio público que estos 7 años son de esa formación
fundamental para el carácter de los jóvenes. Yo creo que a veces no tanto, ¿verdad? Que uno Sí, no yo se- no sé si todo el mundo lo sabe, pero lo deberían de saber. ¿Y qué elementos, por qué justamente esos 7 años? ¿Cuál es la justificación de esos 7 años cruciales para definir todo ese carácter? Bueno, mira, muchas veces pasa que nosotros mismos lo podemos ver. En el recorrido de nuestro tiempo, desde que somos chamos, jóvenes, hasta que llegamos a ser adultos, nos damos cuenta que al principio, cuando estábamos niños, no nos gustaba el hígado. O repudiábamos alimentos como el queso amarillo, cosas muy fuertes. Y posteriormente nosotros vamos aprendiendo y la vida nos va condicionando, capaz en espacios donde se presentan este tipo de alimentos. Entonces nosotros vamos consumiéndolo o dándole una nueva oportunidad y nos damos cuenta que nos está gustando. Se sabe rico. Sabe rico, ¿no? Entonces nosotros vamos cambiando, ¿no? No es una cuestión fija. Y eso es también a través, por ejemplo, de lo que es el lenguaje. Es, creo que el ejemplo principal. El lenguaje es base. Los niños por imitación comienzan y aprenden a hablar, más llegan a una edad mediana, juventud o adulta y todavía no saben cuál es el significado de las palabras. Claro. Eso, Pero las repiten. eso pasa, ¿no? Entonces, ahí está lo que es un conocimiento por sentido común y cuál es el conocimiento que esa persona se ha querido conformar y en donde se ha querido conformar. En realidad, las personas dicen que saben de muchas cosas, pero el que no se toma el tiempo de investigar, no se toma el tiempo de leer, no se toma el tiempo, en general, un tiempo para saber de ese tema, en realidad no lo sabe, pero tiene una percepción. Una noción. Una noción de que cree que lo sabe porque hay un sentido común. Ese sentido común es adquirido por lo general en los primeros 7 años de vida, que es tan importante y que todos lo deberíamos saber. Bueno, fíjate. Yo pregunto, Jocelyn, disculpa que te interrumpa, es porque a veces cuando pasan cosas de niños, la gente lo banaliza. No vale, pero es que está chiquito, ese todavía no entiende. A veces hay personas que caen en este error. Disculpa que... Mira, de hecho yo no sé, seguramente te pasa a ti, pero yo tengo recuerdos particulares de mi niñez y le pregunto a mi mamá como cuántos años tenía y no, tenías como 3, 4. O sea, hay cosas que sí se quedan con uno. Recuerdo, claro. Obviamente no las vas a recordar. A lo mejor se han ido hasta desdibujando y volviendo como a armar en lo que has aprendido o has entendido de la vida. Y esto pasa, bueno, ya sea porque un hecho te marcó desde el punto de vista emocional, o bueno, hay gente que le pasa por algún trauma particular o una situación o una palabra que le dijeron y hay gente que se acostumbra. Por ejemplo, te dicen cuando estás en el proceso como de crianza que no le digas tantas veces al niño, no lo hagas porque esa persona se va a condicionar, entonces va a comenzar con miedo. No lo voy a hacer. No voy a cambiar de carrera porque puede pasar tal cosa. No voy a dejar esta pareja porque, bueno, el tema de la estabilidad emocional, no, bueno, no me voy a divorciar porque, bueno, en casa siempre el matrimonio fue fundamental. Vivimos creciendo a veces con ese tipo de cosas que nos marcan en la niñez. Hace un rato, de hecho, Mafer, hablábamos, bueno, no sé particularmente, digamos, tu cercanía con este tema o con esta creencia del doctor José Gregorio Hernández, que desde el punto de vista científico, más allá incluso de lo religioso, fue un hombre determinante. A él, según la historia incluso que nos han contado, le marcaron mucho esos primeros años de vida que hicieron incluso por la forma de crianza que tenía o por las costumbres que habían en su hogar, de ayudar al otro. O sea, fue algo con lo que creció. Y su circunstancia de no poder, digamos, casarse de lleno como quería con la vida religiosa, lo hizo enfocarse más al tema de la medicina y ayudar desde otro punto de vista. Pero fíjense en lo que se convirtió. Entonces yo creo que sí, a veces las circunstancias, si se toman desde lo positivo y dices, bueno, no puedo ser esto, pero puedo ser esto y quizás puedo hacer lo mismo, puedes tener, creo yo, que buenos resultados, agarrándonos ahí de esa historia, aprovechando esta fecha. Bueno, el doctor José Gregorio Hernández, como para cualquier venezolano, es un orgullo y aparte viene también de la academia, de donde vengo yo, de la Universidad Central de Venezuela, y para nosotros es muy importante, porque aparte en el legado académico dejó todo un background y toda una forma de lo que significa hacer la medicina. Entonces eso promovió otro tipo de médico en nuestro país y eso se lo agradecemos muchísimo. Otro enfoque, Otro enfoque totalmente diferente. Él es un tipo increíble que, como lo dices tú, bueno, también se determina, depende de cómo lo tomemos. Pero hay algo que, por ejemplo, hay un escritor que se llama Galé Garnier que
que tiene un libro increíble que se llama Cómo ser amigo e influir sobre las personas. Y dice que, el principio de este libro dice que ninguna persona, como lo habla Rousseau, se siente o se dice ser malo. O sea, ninguna acción de ninguna persona la hace por alguna maldad, todo lo contrario. O sea, y ahí es donde le damos la razón a Rousseau. El ser humano es bueno por naturaleza, es la sociedad que está alrededor que lo condiciona. Entonces ahí es donde podríamos hacer como un análisis profundo de qué es lo bueno y qué es lo malo y cuáles son las condiciones que uno pueda moldearse para lo bueno y cuáles son las condiciones que capaz son malas pero también te moldean hacia. ¿Me Exacto, entiendes? ¿qué haces con eso malo que te pasa o con eso bueno que te pasa? Exactamente, pero lo importante, nadie se siente culpable de las cosas que hacen, así sean las cosas más malvadas. Y eso creo que es un principio que nosotros como seres humanos tenemos que entender y decir como que, bueno, si las personas no se sienten culpables, las que hacen maldades, como una persona que capaz hace cualquier acto se siente tan culpable. Entonces, por la culpa también uno modifica tanto, pero tanto la conducta. Bueno, la culpa no la tiene nadie. Eso dice Buena Fe en una de las canciones que no sé si las has escuchado. mira. Hay muchas líneas de investigación y que hablan también del tema de la influencia. Sabemos que la escuela, la religión, nuestro mismo entorno familiar van condicionando e influyendo en nuestro carácter y nuestra determinación. Pero ahora también se suman otros elementos importantes. En su momento la llegada de los medios de comunicación, pero ahora están las redes sociales. ¿Cómo analizar todo eso para también las modificaciones en la conducta de los seres humanos en la actualidad? ¿Cómo analizas ese punto de vista? Porque además estos elementos se suman incluso no solo a nuestra edad, sino también incluso antes de los 7 años, donde tú acabas de decir que es fundamental. Estos elementos también forman parte de esa crianza o esa conducta que pueden tener los chamos. Bueno, yo creo que estamos en la puerta de un mundo nuevo, totalmente nuevo, y una generación totalmente nueva también, que ha tenido la oportunidad de aprender cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos a su edad, que íbamos a tener conciencia de un mundo muy rápido que sería difícil como decir qué es lo que viene ahora. Es como muy rápido todo como para digerirlo. Hay muchos analistas en términos de psicología infantil, etcétera, que dicen, bueno, los niños no pueden utilizar los teléfonos o las redes sociales, o hay cierta sociedad que no permite que sus niños utilicen los teléfonos hasta cierta edad, como la China, etcétera. O Europa inclusive también. los hijos de estas grandes empresas como Instagram, Facebook, sus hijos no utilizan las redes sociales. Claro, habría que ver un ensayo más allá y cuál ensayo tendrían ellos, pero la verdad es que la mayoría de los niños utilizan las redes sociales. O han tenido un acercamiento con... Y no, es que la mayoría de los niños utilizan las redes sociales y la cantidad de conocimiento que consumen por segundo, o sea, de conocimiento, ¿me entiendes? Le va obviamente conformando el carácter y cambiando, lo queramos o no, la forma de ver muchas cosas. Entonces es peligroso, muy peligroso, pues, porque en las redes sociales tenemos espacios de crimen, podría ser como puede ser las granjas de bots que impactan o generan un solo pensamiento. Entonces ahí retrocedemos a lo que es el sentido común, ¿no? Esto vendría siendo parte de lo que es el sentido común del niño. Entonces el niño crece creyendo que eso es normal, que eso, ¿sabes? Que eso es real, que eso es cierto, porque nunca se toma el tiempo después cuando crece o en la adolescencia como de investigar eso para saber, se queda con esa idea. de verdad, no en términos de sentido común, sino tener un conocimiento real de lo que se está hablando. Mira, Mafer, ¿has tenido alguna circunstancia que te haya marcado y que le hayas dado la vuelta? Eso lo vas a responder, si quieres, al regreso de esta pausa, pero antes es momento de publicidad. Con nuestros amigos del Banco de Venezuela.
Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos. Porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Hola, vale. ¿Qué fuera de mí si yo hubiese nacido en otra familia? ¿Será que estaría aquí? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos los seres humanos. Pero hay muchas maneras de interpretar al ser humano y sus circunstancias. Esta es una de ellas. Observa. Si antes hubiera tenido la mentalidad que tengo hoy, no hubiera cometido los errores que cometí. Pero la mentalidad que tengo hoy es gracias a esos errores. Los errores sirven para aprender. Si no te equivocas, no aprendes. Y si no aprendes, no creces. Y en el siguiente video podrán observar otro punto de vista para evaluar al ser humano y su entorno. En la vida te pasó lo que tenía que pasar. Capaz que no somos responsables de lo que nos pasó, pero sí de la manera que reaccionamos a lo que nos pasó. Dos personas pueden estar frente al mismo obstáculo: un diagnóstico complicado, un divorcio triste, la muerte de un ser amado. Y sin embargo, las personas que lo atraviesan lo hacen de maneras muy diferentes. Entonces una persona se adueña de su dolor, mientras que la otra es atrapada por ese mismo dolor. Una persona se vuelve mejor, saca la mejor versión de sí, la otra se vuelve amargada, resentida. ¿Cuál es la diferencia? Surfear la vida, barrenar la vida con la tabla que nos tocó. Y mientras tú reflexionas sobre el hombre y sus circunstancias, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Aquí teníamos otro podcast. Por eso escuchaban a María Fernanda hablando aquí en esta pausa, porque aquí no dejamos de comentar, ¿no? Mira, yo le pregunto, o sea, siempre tratamos como de acercar a los especialistas o alguna situación que quisieran compartir, porque eso... Conecto. Exacto, eso puede conectar de repente con alguien. Porque además nosotros siempre estamos enfrentados a una situación y siempre tenemos que tomar, o sea, tomamos miles de decisiones en el día. Siempre estamos, es el ser humano y la situación. Entonces, ¿qué hacemos con esa situación? ¿Y qué hacemos con esa circunstancia? Te preguntaba, ¿en algún momento de la vida, en esto que decíamos en principio, si yo hubiese estudiado esto, si yo hubiese tomado tal decisión, si yo esto sería distinto ahora, el camino sería diferente? ¿Te ha pasado que alguna circunstancia... Seguramente te ha modificado, pero ¿de qué forma lo ha hecho? ¿O ha modificado tu pensamiento o tu acción con respecto a la vida más adelante? No sé. Bueno, yo creo que yo me lo tomo más, o sea, a nivel personal, yo me lo tomo más como veíamos el video ahorita. Aprendizaje. Sí, bueno, mira, uno tiene que entender que todo lo que pasó para que tú pudieras entender y aprender, pues si no hubieras tenido otra situación y te hubieras conseguido con otras cosas, ¿no? Yo creo que nosotros como seres humanos siempre tratamos de enfocarnos de cómo podemos vivir de la mejor manera y con las mejores condiciones, ¿no? A mí me gustaría comentar algo que yo hace poco, como analista social, a mí me gusta mucho analizar pues la sociedad en la que vivo y sobre todo, bueno, cuando me ha tocado visitar otros países también. En este caso me gustaría comentar una visita que tuve a Colombia este año, 2. La primera visita me fui como con un grupo muy hippie, muy musical, otro tipo de son de visita. Muy paz y amor. Sí, muy paz y amor. Y la segunda fue como con un grupo más académico, fue algo más de investigación. En la primera me había dado la percepción, yo decía, bueno, los colombianos son gente muy educada, se parecen mucho a la gente del Táchira, muy educada, hablan muy bajito, como que todo es buenas tardes, disculpe, ¿cómo está usted? Como sin querer molestar, ¿no? Pero bueno, te depende también como de la zona, quizás. Bueno, sobre todo fue en Bogotá. Ok. Entonces cuando fui la segunda vez, y me adentro, no, o sea, al principio me pareció una hermosura, ¿no? Y después a la segunda visita, cuando me di cuenta de otras cosas, ¿no? Que condicionaban a ciertas actitudes, me di cuenta de que sí, bueno, ellos son educados, son muy educados en realidad, muy buenos anfitriones en realidad, sobre todo con el turista.
pero sobre todo es lo que a ellos les ha tocado vivir en cuestiones de desapariciones. Claro. La y situación. la realidad que vive el colombiano. O sea, el colombiano en realidad como población, y para que lo entendamos mejor, porque como estamos en Venezuela, los venezolanos nos mimetizamos y nos sentimos como en realidad el reflejo como un ejemplo como tal. Pero si lo ponemos capaz de otro ejemplo y lo podemos ver con las condiciones que están alrededor, nos damos cuenta cómo de verdad las condiciones te modifican. Claro, uno siempre tratará de hacer lo mejor posible con las condiciones que te dan. Entonces, ¿qué hace el bogotano? Se modifica y trata de entregar de su gentilicio, un gentilicio educado, un gentilicio Lo mejor que puede. Lo mejor que puede, según la realidad que los pueda atañer. Porque, bueno, como te estaba diciendo que no lo terminé de decir, el bogotano puede pasar de estar muy tranquilo, de ser una persona muy pacífica, o sea, al 1000 por hora. ¿Me entiendes? Por la condición de su país y cómo nos han condicionado podemos llevarlo también un ejemplo capaz cultural a nivel latinoamericano. Cómo nos han condicionado en Latinoamérica de nosotros siempre ser personas más serviles hacia el otro. El latinoamericano es una persona que se cuida muy poco, que es después de la adultez, que entiende que como persona o como cuerpo o como ser humano se tiene que cuidar para poder prolongar su vida, porque de resto estás todo el tiempo dando. Y eso es cultural. Claro. Y eso viene también desde cómo nos han condicionado para que nos comportemos como. De esta forma. Ahora, te escucho y analizo dos cosas, ¿no? Primero, el tema de la percepción y además esto de generalizar. Y hago estos dos comentarios porque si hablamos del caso venezolano, en los últimos años ha habido una campaña increíble de desmérito, de decir que los venezolanos en el mundo son una plaga, que somos lo malo, el Tren de Aragua, todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto desde vocerías incluso propias de venezolanos apátridas, por ejemplo. Entonces, un poco salirle al paso a esto porque precisamente somos todo lo contrario y está demostrado que es así. Entonces, ver un poco esto también de cómo han querido malponer la imagen de Venezuela, condicionando también el hecho de que porque tú eres de X país, entonces ya de una vez eres un migrante venezolano, eres un delincuente, eres todo esto. O sea, buscando también la mediática y las redes como han querido en algunos casos malponer la imagen del venezolano. Bueno, yo creo que sí va a ser como un poquito, o sea, como duro, pero creo de verdad que la realidad de los países, o sea, Perú, Colombia, España, a veces no la vemos como tal, ¿no? Se ha jugado una mediática muy profunda de lo que es Venezuela y el sufrimiento del venezolano y la política del venezolano y el venezolano y el venezolano. Y esto en realidad es muy rechazado a nivel latinoamericano porque cuando tú preguntas el por qué, ellos te dicen, bueno, porque los venezolanos no sufren ni la mitad de lo que nosotros sufrimos. Y lo que hay en medio de comunicación es que el sufrimiento del venezolano. Entonces eso también causa rechazo. Claro. Cuando va una población venezolana hacia esos países, teniendo ciertas condiciones que ellos no tienen allá. ¿Que por qué te viniste de tu país? Han tenido ciertas condiciones en su país que ellos no tienen, los mismos conciudadanos de esos países no tienen. Entonces el venezolano llega también de una forma con unas actitudes. Bueno, entonces, a veces en algunos casos. Sí, en algunos casos que es rechazado por el propio conciudadano. O sea, dice, bueno, si nosotros no lo tenemos aquí, ¿cómo tú estás llegando aquí también, no? Y es una realidad que también hay que decir. Obviamente que no generalicemos. En realidad, la mayoría de los venezolanos que salieron de Venezuela son profesionales, salieron con un capital. O sea, no se fueron con una mano adelante, una atrás, después de una guerra. Porque ¿me entiendes? O sea, no pasó como en Colombia. La mayoría de la migración de Colombia se fue por la guerra interna que había. Nosotros o sea, los que se fueron de aquí fue por una controversia política, pero la mayoría se fue con capital.
Se Y fue formado con comprando- estudios. Formado con condición. Con condición. Salvo algunas de repente historias que podamos conocer. Y Pero eso es da mucho y- choque. Cuando tú llegas con condiciones a una población donde no ha tenido las mismas condiciones que tú, genera mucho choque. No, claro, porque eso también es una forma como de visionar el asunto. Es decir, has estado acostumbrado a ciertas cosas en tu lugar de origen y de repente llegas allá y crees que tienes derechos de, y las condiciones en ese lugar son completamente distintas y bueno, ha tocado como adaptarse. A veces es un choque. Yo he escuchado a muchos que han dicho, no, es un choque, o sea, en mi país yo puedo hacer esto y aquello y no porque no existan leyes, sino que la forma de ver la vida quizás para nosotros a veces es más relajada o afrontamos las situaciones de forma distinta o tenemos siempre como un sentido de la solidaridad. Tú estás bien, te puedo ayudar en algo, no sé qué, ese tipo de cosas. Y eso ha estado, digamos, amenazado de alguna u otra manera, pero sin embargo esa solidaridad se ha mantenido, ¿no? Claro, es que el migrante venezolano que tiene éxito ha sido el que ha sabido, a través de las condiciones que le ha impuesto esa nueva sociedad, mimetizarse. Sí, adaptarse también claro, y llevar adaptarse. un poquito de él, porque otra cosa, o digamos Claro. que la otra mirada que puede existir Todo de esos que se siempre, han ido es claro. exacto, parte de nuestra cultura, venezolanos que están triunfando en otros países, hay personas incluso que se fueron por temas laborales, por amor, es decir, bueno, cada quien ha tomado su rumbo y está el que se quedó acá, que bueno, que justamente ha hecho lo que ha podido con las circunstancias, ¿no? Le ha dado la vuelta, ha crecido en emprendimiento, empresario. se ha equivocado, es decir, o sea, digamos, es eso. Yo creo que la explicación más clara, por eso es que traemos tanto el tema como a colación, que la explicación como más clara del hombre y las circunstancias ha sido justamente lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Y yo creo que eso, pues, no siempre, digamos que la respuesta de ¿para qué estoy viviendo esta situación? A veces hay situaciones extremadamente malas o que pensamos que son extremadamente malas y al cabo de 2, 3 meses, estoy hablando, puede ser la pérdida de un empleo, una ruptura desde el punto de vista emocional, a veces hasta la pérdida, decíamos, no, esto puede ser un poco controversial, pero decíamos a veces hasta la pérdida de un ser querido. Si esa persona está sufriendo por alguna enfermedad, ¿verdad? Se ha deteriorado su salud demasiado, no tiene condiciones, a veces esas personas deciden ya, o sea, ya quiero descansar. Y esa persona falleció, quizás a veces decimos, bueno, duele porque es una ausencia, pero esa persona va a dejar de sufrir. Que no es lo mismo decir que a una persona le arrebataron la vida por alguna razón y bueno, son circunstancias completamente distintas. Pero en ese análisis también está, ¿no? ¿Qué hacemos con esas circunstancias? También tiene que ver con una valoración cultural desde qué es la muerte y cómo la percibimos también desde el punto de vista personal. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la muerte como tal, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Es, Para sí, otro es podcast. cuestionable, ojo. Sí. Es lo que acabo de decir. No, o sea, yo creo que todos quizás en algún momento hemos pasado por alguna situación así o cercano, un familiar, X, o sea, No digo que no vaya a es totalmente doler válido, eso. obvio. Sí, pero tienes toda la razón, pues, o sea, es que ahí lo vemos nuevamente como las condiciones, aunque sean complejas, nos condicionan, porque nadie quisiera ver que un pariente se encuentre en una cama o Claro. que se encuentre mal, porque ya eso no sería vida, una vida de calidad. Entonces creo que ahí está, es muchísimo más sencillo de ver cómo también la vida es cambiante y es compleja, y entonces uno se tiene que ir como montando también en esa realidad y ir viendo, ¿no? Y analizando cuáles son las mejores opciones que podemos ir tomando para que entre todas esas condiciones que se nos presentan y toda esa realidad, poder de verdad tomar las mejores acciones para Sí, nuestro futuro. Sí, las mejores decisiones y las mejores acciones. Y ver cómo, de qué forma, ¿no? Eso ayuda. Planteando esas hipótesis que se pueden dar en nuestra vida, una de ellas que hemos conversado en otros programas, también tienen que ver con esto de la crianza del hombre, con sus emociones también. Y muchos de ellos es que no llores, los hombres no lloran, bajo estas crianzas, ¿no? También a tu juicio, ¿cómo influyen este tipo de aseveraciones para después en la crianza de los masculinos también, en ese sentido? Y si sientes que eso ha ido modificándose, puede ser. Sí, súper se ha ido modificando. Es más, yo quisiera comenzar con esta pregunta porque yo siento que en realidad nosotros somos otra generación muy distinta a la generación de antes. No nada más... La de nuestros padres, pudiésemos hacer sí, como referencia. no nada más en términos
de que ya no golpeamos tanto a los niños. Crianza respetuosa. Bueno, está de más decir, súper cuestionado, o sea, el tema de la violencia desde todo punto de vista, y obviamente hacemos ese llamado desde este espacio, ¿no? Sí, o sea, el tema de la no violencia para los niños, el tema es totalmente diferente la crianza que nosotros le estamos dando a nuestros chamos, a la crianza que nos dieron a nosotros. Y ya por ahí es todo un cambio que es lo mismo con las redes sociales, que se va a venir generando, pero que nosotros tampoco podemos aseverar, porque muchos dicen que cuando tú pones todo fácil, ¿no? Varias teorías hablan de lo fácil, ¿no? Cuando tú pones todo fácil, como eso tampoco te condiciona a querer saber más y a tener que investigar y a tener que escurriñar y de verdad formarte en eso, ¿no? Entonces, en eso también de lo fácil, de la comunicación, también no sé qué tanto podríamos nosotros estar siendo acertados también. Claro, es distinto. Porque decir que ellos lo hicieron mal y que nosotros lo hicimos bien. Era la situación que tenían en ese momento, hicieron lo que mejor pudieron con la situación. A mí me gusta creer siempre que es el conocimiento que tiene y obtuvo nuestra generación para hacerlo diferente. Y nosotros no sabemos cómo lo hagan nuestros hijos. Seguramente lo harán distinto a nosotros. Probablemente. Pero yo creo que todo tiene que ver con la generación, porque la historia la hace la generación y la sociedad también la hace la generación. Y el conocimiento que esa generación adquirió en sus 7 años, que formó su carácter y el resto de su adolescencia y su adultez. ¿Me entiendes? Bueno, justamente antes de entrar cuestionábamos un poco, ¿no? Lo que de repente ciertas historias que vivieron nuestros padres, que fueron complejas, complicadas, a lo mejor las historias hubiesen sido otras si hubiesen tenido de repente mayores oportunidades o no hubiesen tenido que adelantarse a ciertas situaciones por razones de vida, ¿no? Y que es diferente quizás a la de nosotros, aunque nosotros también sentimos como una especie de presión, porque a tal edad que has hecho, eres profesional, tienes que hacer otra carrera, tienes que tener hijos, o te tienes que casar, o no te tienes que casar, o tienes que... Es decir, todas las generaciones como que van teniendo allí su... Sí, pero es que no tenemos que presionarnos tanto, creo que no podemos ni tenemos que presionarnos tanto con tratar de cumplir siempre el patrón. Ese patrón, porque si algo hablábamos, cuando hice el ejemplo a nivel latinoamericano, una de esas cosas es que hemos perdido qué es vivir. O sea, ya no filosofamos de qué se trata la vida. Entonces, todo nuestro tiempo es productivo. Todo nuestro tiempo, si no hago esto, hago lo otro, si no estoy trabajando. Como que no puedes tomarte un chance. Entonces, hemos visto que el descanso está penado, inclusive nos sentimos culpables. Por descansar. Por descansar, ¿no? Entonces, ahí está la cosa de las contradicciones de los seres humanos. Hay gente tan mala que nunca se siente culpable y otra gente que hasta por descansar se siente mal. Te sientes mal. Miren, mientras los dejamos a ustedes reflexionando sobre este tema, ¿no? Sobre todo hasta el hecho de la culpa, ¿no? Pese a alguna circunstancia, nosotros tenemos que hacer una pausa. ¿Ibas a decir algo? Se me olvidó. Rescátala en la pausa. Vamos a hacer una pausa Ya y venimos. mucho más del día. No, tiene que ver con el sistema. Que lo que está hablando de ella tiene que ver con el sistema también en que estamos inmersos. Ya Pausa. venimos. Hace más de 100 años, el filósofo español José Ortega y Gasset acuñó una de las frases más profundas del siglo XX. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La familia en que nacimos, el país, el momento histórico son un molde o un punto de partida, pero ¿hasta qué punto somos realmente dueños de nuestro destino? Hoy salimos a las calles de Caracas a plantear la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién serías si hubieras nacido en otro lugar, familia o historia? Acompáñeme y lo averiguaremos. Bueno, sí, a veces se ha llegado esa idea a mi cabeza y yo pienso que sería la misma persona, pero quizás con otro tipo de vida, pero sería yo misma, pues. O sea, piensas que de alguna manera seguiría siendo tu esencia, pero en otras circunstancias. Exacto, claro, porque quizás no tuviera la misma familia que ahora, no estuviera estudiando lo mismo y ese tipo de cosas.
No, yo no creo, porque yo creo que todo depende del entorno, los valores, el lugar en el que te crías o creces, porque lo que eres hoy, lo eres por todo lo que has vivido, todo lo que te han enseñado y lo que te han inculcado. Ponte otra cultura, otro país, otra situación económica, sería totalmente diferente. Diferente totalmente. Allá, un momentico, permisito, vamos para que ella también hable. ¿Tú crees que las circunstancias serían la misma? No, bueno, igual, pienso igual que ella, pues. Sería diferente porque estaríamos en otro sitio, otra cosa. ¿Y tu esencia como persona, crees que serías tú igualmente, pero con otras historias? Claro, sería la misma, pero con otro pensamiento, pues. Otras cosas, otro punto de vista. Venga, decirte que no, nunca me lo he preguntado. Pero si me llega la oportunidad, haría el intento. Sí. Y si te dicen, tengo la máquina del tiempo para que cambies esa decisión, ¿lo harías o dejarías todo tal como está? Lo haría. Ok, no, siento que sería una persona diferente porque la sociedad en la que uno se desarrolla, a medida en la que uno vive, sí cambia, obviamente cambia. Los seres humanos son personas que sufren constantes cambios en su vida y si tú eres en un lugar diferente o eres famoso, obviamente no vas a ser igual que la persona que eres hoy. Hey, está claro que el yo y las circunstancias son inseparables. La cultura, genética y geografía que nos tocó vivir son el escenario de nuestra vida. Sin embargo, la circunstancia no es un límite, sino un dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Somos nosotros quienes elegimos qué cuadro pintar. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Yo veíamos a Silvio Cate y en la calle. Maffer, ¿qué querías comentar acerca de lo que decían las personas en la calle? Bueno, me recordó una película que se llama Efecto Mariposa. Estábamos hablando de eso cuando estábamos escuchando a las personas en la calle, que es muy buena precisamente cuando hablamos de las circunstancias y cómo el protagonista, a través de supuestamente un efecto que él tiene, psicológico, psiquiátrico, puede ir a varios planos o a varias vidas que son las mismas personas, pero se le presentan a él en diferentes circunstancias. Okay. Entonces, él como que tiene que, a partir de ahí, ver cómo vuelve a cambiar esa realidad por X cosa no le gusta o no le agrada o no es la que él esperaba, pero entonces cuando va a la próxima realidad o quiere aproximarse a otra realidad, resulta que las circunstancias son peores a las que se encontraban inclusive con anterioridad. Entonces, como eso también te da un reflejo de que a veces uno se lamenta tanto de las condiciones en las que está, y yo creo que siempre tenemos que ver el vaso medio lleno. No, y tiene que ver también con eso de aferrarte al pasado. Si vives, vas a vivir... Máquina del tiempo no hay. En esa constante de que si hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, te quedas más en el pasado y dejas de vivir el presente. Ya no lo puedes corregir. Entonces es allí también donde cabe esta reflexión. Bueno, fíjate, hablando de películas, ¿tienes un mensajito? Sí. Hablando de películas, creo que se parece, no estoy como muy segura. Hay una que se llama como Click, no sé si te acuerdas, con Sí, Adam claro. Sandler, algo así. Claro. Que él adelanta como ciertos procesos, toma la decisión como de aceptar ciertas cosas y va perdiendo como a la familia en todo. Y cuando cada vez que quiere ir o digamos, reversar eso, no puede, hasta que obviamente sucede, ¿no? Esto... Ya sabemos que te gustaría tener ese control. Claro, yo creo que porque precisamente el clic condiciona, ahí lo condicionan. Tú querías que todos los momentos con tu mujer o con tu esposa, Creo que con tu para un pareja, tema económico, él quería fueran más, rápido, algo exacto. así. Fueran rápido, porque tú lo que querías era trabajar, como canalizar pensar, no tu sé. tiempo o Exactamente. tu ingenio, todo tu tiempo, toda tu investigación, etcétera, en buscar la plata, pero no en vivir los momentos. Y se perdió muchos momentos. Entonces, claro, después que tú le pones, bueno, esto no me importa, esto pásalo rápido. Entonces, cada vez que él tenía un momento bonito con su esposa, pasaba rápido. Entonces nunca vivió nada. Eso es una condición también. Claro, que tiene que ver condicionamiento. tiene que ver con lo que decía anteriormente, vivir el presente. Claro. A ver, aquí dice lo siguiente: sin duda las circunstancias modifican las actitudes y respuestas del ser humano. El entorno influye y es allí donde se puede ver lo mejor o lo peor de cada persona, su capacidad de adaptarse y superar esas circunstancias que siempre van a pasar. De esas experiencias nos queda lo aprendido y forma parte de nuestra evolución. En medio de cualquier circunstancia hay opciones para resolver.
Mira, saludos a José Patricelli. No sé si se pronuncia así el apellido, pero está pendiente del programa, está en sintonía. Mira, bueno, momento de despedir. Pensé que dejaba un mensajito. No, está reportando sintonía. Saludamos a la gente que está en sintonía. Por cierto, saludos a la señora Eloína, fan de este programa. Ah, sí. Al día me dijo, saludos señora Eloína, que se está recuperando allí con su temita de salud. Esperemos que esté fina y viendo este podcast al día. Mafe, para cerrar una idea concreta, ¿no?, de todo este tema, de cómo podemos nosotros vivir esas circunstancias, pero tener quizás esa buena influencia para otros y además vivir felices, ¿no?, y vivir el presente. Creo que también esta última reflexión es súper importante. Vivir el presente, claro. sí. Bueno, como hay circunstancias buenas, hay circunstancias malas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar en cuáles circunstancias nos encontramos, como seres humanos, como adultos, como jóvenes, como niños, en qué circunstancias nos rodea, cuál es la complejidad de esas circunstancias y resolver todas las circunstancias malas que no nos agraden para potenciarnos como personas, como ser humano, desde todas esas circunstancias buenas. No, y ver de repente si hay algo que no nos guste, ver cómo se puede modificar. A veces hasta es un tema como de actitud. Claro. O sea, a veces es la circunstancia y es qué actitud tienes ante esa circunstancia. Sí. Ojo, todos somos seres humanos, a veces tenemos unos momentos mejores, en otros sabemos manejar mejores o gestionar mejor nuestras emociones. Yo creo que vivir el presente, creo que con esa frase me quedo particularmente. Y tomar una pausa y antes de tomar alguna decisión. Decías que tomamos decisiones de manera constante, sí, pero a veces tomar esos 5 segundos, respirar y analizar el entorno y no hacerlo quizás desde la emocionalidad, sino bajo la razón. Bueno, quiero aprovechar este espacio para felicitar a mi hija. Yo pensé que no lo ibas a hacer. 9 años, Miranda, Bravo. mi hija hermosa, te amo muchísimo. Bueno, y ahorita me voy a celebrar con ella. Recuerde la cita. De 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión. Mira, gente de Scorpio. Mi mami también estuvo cumpliendo año el domingo, está pendiente del programa, así que un beso para Miranda, un beso para mi mami y para todo aquel que esté en su onomástico el día de hoy. Pues un abrazo a esa gente de octubre, cerrando este mes. Gracias a María Fernanda por acompañarnos, socióloga, según el staff del día, por esas reflexiones. Esperamos que hayan quedado también para ustedes en esta dinámica del día. Cuídense mucho, nos vamos. Mañana, claro, sí. Feliz tarde. ¿Me traes torta? Seguro. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.